Bienvenidos al canal Lengua, Literatura y Estudios Sociales del Colegio Técnico Ecuador. El día de hoy vamos a tratar acerca de un tema de vital importancia que es la participación del Estado en la economía ecuatoriana. Tenemos nosotros la destreza con criterio de desempeño que queremos desarrollar el día de hoy y es establecer las diversas formas en que el Estado participa en economía y los factores de esta participación en la vida de la sociedad. Vamos a tratar especialmente tres temas. Primero es la participación del Estado en la economía. El siguiente es el Estado y la crisis. Y por último hablaremos acerca de las consecuencias del Estado. Vamos a ir con una breve explicación por parte del docente, en este caso por mi persona. Vamos a ir observando las diapositivas y por último se les dará a los alumnos los lineamientos de cómo deben realizar las tareas. Primero nosotros podemos decir que para hablar de la participación del Estado en la economía debemos definir el término economía. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Bien, hablando de esto, nosotros podemos centrarnos en que el Estado es el único ente encargado de poder crear un tipo de desglose económico para que diferentes aspectos, tanto en la salud, en la educación, en la construcción de infraestructura, sean satisfechos y puedan cubrir todo tipo de necesidad de las personas. Dentro de esta participación nosotros podemos topar dos puntos importantes. La primera es la escasez. ¿Qué es la escasez? Es cuando los bienes y servicios son limitados con relación a la demanda. En este caso nosotros podemos poner como ejemplo el petróleo. El petróleo es un recurso muy limitado. A pesar de que este recurso es limitado, nosotros lo encontramos en muchísimos artículos de uso diario de todos los ciudadanos, de todos los habitantes, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Por lo tanto, el petróleo es un recurso escaso, es un recurso limitado con relación a la demanda de personas que existe. Tenemos también el término de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la optimización de recursos para atender a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. Es decir, en pocas palabras, lograr más con menos. De todos los recursos que el Estado abarca, todos los recursos que ingresan al Estado, esta organización es la única encargada de poder lograr que todos sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades. Tenemos también acá nosotros un argumento muy bueno que nos dice, el papel que cumple el Estado en la economía es muy importante, ya que permite generar control en todos los ámbitos del mercado. Cuando nosotros hacemos énfasis al mercado, no estamos haciendo relación al lugar donde nosotros usualmente compramos frutas, compramos nuestro alimento, compramos carnes, no. En este caso, nosotros cuando hablamos de mercado, estamos hablando de todo este amplio aspecto que nos permite realizar procesos comerciales de transacciones, entrada y salida de dinero. Hay dos teorías que sustentan la participación del Estado en la economía de un país, mientras que unos lo ven como algo positivo, otros lo ven como algo negativo. La teoría nosotros que vamos a tratar aquí como primer punto es la teoría positiva. Esta teoría ha sido definida como algo muy importante en cuanto a la participación del Estado, en cuanto a la regulación, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el Estado es el órgano regulador de control de buena distribución de los recursos de un país y permite brindar iguales oportunidades para todos los ciudadanos. Nosotros conocemos que al vivir en un Estado democrático, cada cierto tiempo nosotros tenemos la capacidad y la obligación de actuar en democracia y en esta democracia nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros representantes. Por lo tanto, si nosotros brindamos un voto de confianza a estos representantes, es importante que dichos representantes
tomen el control, la regulación y la buena distribución de nuestros recursos, podríamos decirlo de esa manera, ya que recuerden que el Estado es la entidad que se debe preocupar de brindar las mismas oportunidades a todos los habitantes. Tenemos también la teoría negativa. Esta teoría negativa se la conoce como el neoliberalismo. Ya vamos a ver nosotros más adelante qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo nos plantea que la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos debe ser limitada. Es decir, esta teoría incentiva al crecimiento económico mediante las empresas privadas. Esta teoría neoliberal no quiere que el Estado intervenga directamente en el control de la economía, sino que dice y plantea que las empresas privadas deben ser aquellas que se encarguen de acrecentar el proceso económico de transacciones de un país. Bien, ahora nosotros vamos a definir esta parte muy importante. En los últimos años nosotros hemos tenido un proceso de crisis y estas últimas crisis económicas de nuestro país nos han demostrado que la intervención del Estado es muy importante para el manejo de recursos, para la regulación también de precios y la disminución de actos de corrupción. ¿Qué nos quiere decir? Que mientras más intervención exista del Estado, menos violaciones en contra de los ciudadanos y menos actos de corrupción deberían darse. Lamentablemente nosotros sabemos que esto no es posible, ya que ahora la corrupción ha invadido todo el sistema que maneja nuestro país. Acá nosotros tenemos un gráfico y podemos ver cómo el ahorro dentro de un estado es sumamente importante, los subsidios también, las inversiones que nosotros realizamos, el gasto social y sobre todo nosotros podemos ver la educación. La educación es un factor muy importante dentro del progreso de una sociedad, porque mientras una persona más educación tiene, mejores oportunidades de vida, de igual manera podrá impulsar su futuro. Entonces, mire, aquí nosotros podemos darnos cuenta que la intervención del Estado es de suma importancia porque si nosotros dejaríamos que las empresas privadas se encarguen de regular todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país, prácticamente muchísimos trabajadores no gozarían con los beneficios de ley. ¿Cuáles son estos beneficios de ley? Estos beneficios de ley son, por ejemplo, la aseguración obligatoria a los servicios médicos, a las jubilaciones, a un salario mínimo que se debe cobrar cada mes, también a tener acceso a lo que nosotros conocemos como los décimos, entre otras cosas. Entonces, miren, he ahí la importancia de que el Estado intervenga en todo el proceso de control económico de una nación. También nosotros podemos decir que cuando el Estado entra en una crisis, porque también nosotros hemos visto que no todo es color de rosas, la economía no siempre está buena, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros podemos ver que la economía decae grandemente. Para eso nosotros vamos a definir qué es una crisis. Una crisis es un cambio brusco o una situación de escasez y prácticamente nosotros lo podemos asemejar mucho al proceso en el cual nosotros estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo un gran problema de salud y no solamente es a nivel nacional, sino es algo a nivel global. ¿Qué quiere decir? A nivel mundial. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos preparados en nuestros hogares. Ahorita podemos tener nosotros abundante comida, pero ¿qué va a pasar poco a poco? Si no podemos salir de nuestras casas a proveer alimentos o si la gente en su desesperación empieza a proveerse de alimentos de una forma irracional y no deja para el resto de personas, poco a poco va a empezar a haber una escasez en nuestros hogares. Es decir, vamos a entrar en una crisis. Lo mismo pasa con el Estado. Estas crisis económicas hacen referencia a periodos donde no existe una buena producción,
no existe una buena comercialización, no hay un consumo de productos y tampoco un consumo de servicios. Cuando las empresas dejan de producir lo que habitualmente ellos generan mensualmente. También podemos decir que hay una crisis cuando bajan los ingresos, cuando hay menos puestos de trabajo, cuando no hay dinero para invertir en educación, en salud, en vivienda, es decir, cuando el Estado no tiene dinero para pagar a sus empleados, cuando grandes o pequeñas empresas dejan de vender. Obviamente, si dejan de vender, sus ingresos van a bajar, van a decaer. Es por eso que el Estado debe controlar tanto a entidades públicas y privadas para poder velar por el bienestar de los trabajadores y de los consumidores, que en este caso nosotros, como seres humanos que pertenecemos a una sociedad, estamos en el rol tanto de trabajadores como consumidores. Estas entidades deben garantizar el bien común, es decir, el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. El dinero que el Estado obtiene como ingreso debe ser empleado en su gran mayoría en la creación de obras de infraestructura, como por ejemplo, ¿cuáles? Yo les he citado aquí las más comunes y las más importantes. Debe crear hospitales. Nosotros estamos viendo cómo esta pandemia ahora a nosotros nos hace caer en cuenta que no estamos preparados de manera sanitaria. El ámbito de la salud todavía falta mucho por hacer. Los hospitales sirven para acoger a personas que están atravesando por dificultad en su salud, para hacernos chequeos y controles rutinarios. Recuerden que la salud es sumamente importante. Si nosotros contamos con salud, nuestra producción y nuestro trabajo va a ser óptimo. Si nosotros no contamos con buena salud, obviamente muy difícil vamos a poder cumplir nuestros objetivos. Tenemos también la creación de escuelas. Recuerde que mientras más educación existe en una nación, el desarrollo va de manera en aumento, va acelerándose cada vez más. También las carreteras son una infraestructura sumamente importante en todas las naciones porque permiten la movilidad de la gente, que los productos puedan ser llevados de una región a otra en óptimas condiciones, que las personas puedan de igual manera transportarse, y también hace que los turistas también tengan buenas referencias en cuanto a la movilidad de un lugar a otro. Tenemos también las hidroeléctricas. Recuerden que las hidroeléctricas cumplen y satisfacen un servicio básico de suma importancia para todos los habitantes. No tendría sentido que nosotros tengamos tecnología, teléfonos, computadores, televisiones, entre otras cosas, si no contamos con energía eléctrica. Por lo tanto, es importante que este servicio básico sea llevado a la mayor parte de habitantes de nuestro país. Tenemos también las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son muy útiles cuando nosotros queremos ahora conectarnos con algún otro lugar del mundo. Este tipo de telecomunicaciones lo permite. Un claro ejemplo es el Internet, que a pesar de que yo estoy en mi hogar, me permite transmitirles información y conocimiento a ustedes que también se encuentran en sus casas. La mayor parte de obras de infraestructura se logra en la década de los 60. En la década de los 60 empieza el proceso de extracción del petróleo en el Ecuador, pero en la década de los 70 empieza lo que nosotros conoceremos como el boom petrolero o como el auge petrolero. Este auge petrolero permitió que grandes empresas, especialmente estadounidenses de extracción petrolera, ingresen a nuestro país. Y con esta extracción masiva de nuestro petróleo se generó grandes entradas de dinero. Por lo tanto, se dio aquí en este contexto de los años 70 que estamos mencionando, se construyeron muchísimas obras de infraestructura, satisfaciendo casi todas las necesidades de los ciudadanos. Pero así como hubo mucha inversión en cuanto a infraestructura, también se dio mucho despilfarro del dinero que era traído desde la extracción del petróleo hacia nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí creció la burocracia y ya vamos a ver nosotros qué es la burocracia.
Acá nos dice el término que la burocracia es el conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Esto quiere decir que los burócratas, como la palabra lo indica, buró, trabajan detrás de un escritorio emitiendo documentos que son indispensables para que nosotros como ciudadanos podamos puedan tener validez ante la ley. Entonces, mire, la burocracia hace posible el funcionamiento de la administración del Estado. Nosotros podemos observar ahí, tenemos un gráfico, y se cree que la burocracia antes, prácticamente, como se diría vulgarmente, servían solamente para calentar los puestos. ¿Por qué motivo? Por el motivo que ellos, como pensaban que son parte del Estado, que son servidores del Estado, ellos tenían su puesto asegurado. Por lo tanto, eran muy negligentes en cuanto a la tramitación y ellos pensaban que la gente debía esperar el tiempo que ellos quisieran para poder realizar el trámite, porque prácticamente creían que sus puestos estaban seguros. Actualmente la burocracia ha disminuido y esto ha permitido que la economía del Ecuador aumente, ¿no es cierto? Que sea utilizada en otras actividades que posiblemente generen mayor beneficio a los ciudadanos. Tenemos nosotros también acá las cuentas del Estado. ¿De dónde ingresa dinero para que nuestro país se pueda mantener? En nuestro país nosotros tenemos que el Estado actualmente se financia ¿con qué? Con las ventas del petróleo y del combustible. Estas ventas de petróleo y combustible generan el mayor de los ingresos de toda la economía de nuestro país. Tenemos también los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos. Podemos mencionar el impuesto al valor agregado, podemos mencionar también los impuestos que nosotros pagamos de nuestras viviendas, en el caso de tener una vivienda, el impuesto que nosotros pagamos del momento en el que vamos a matricular nuestro vehículo, de la libre circulación. Entonces, estos son ingresos que entran al Estado para que la economía pueda mantenerse estable. Tenemos también la contratación de la deuda externa. Nosotros sabemos que somos un país en vías de desarrollo, no somos un país que nos podamos mantener con nuestros propios ingresos, por lo tanto, toda nuestra vida desde la formación de la República hemos tenido que vivir con dependencia de otros países conocidos como potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos, ahora de China, que hemos solicitado préstamos para poder cubrir ese déficit que nosotros como país venimos teniendo. Esta ha sido la explicación. A partir de esta explicación, me gustaría que realicen las siguientes actividades en sus hogares. Tienen que elaborar un resumen de la clase que yo he acabado de explicar en este momento y en su cuaderno de igual manera van a escribir 5 causas y 5 efectos de la crisis económica. Sin más, yo me despido deseándoles éxito e incentivándoles para que sigan visitando nuestro canal. Hasta luego.